Hey, bendiciones, Dios te bendiga, te habla Andrés Rodríguez desde el canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Te doy la bienvenida a este nuevo video, emisores y receptores 2. Bueno, ya tenemos la primera parte que fue publicada hace varios meses atrás. Ahora queremos hacer entrega y darle continuación a este tema, emisores y receptores 2. Bueno, muy bien. Cuando hablamos, y si has visto el video primero, te das cuenta del concepto de que como seres humanos, como hijos de Dios en nuestro diseño, nosotros somos emisores y también somos receptores. Y bueno, podemos hablarlo de la siguiente manera. Tú sabes que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero la parte espíritu y la parte alma es la parte invisible, es la parte que tú no puedes ver, es la parte que tus ojos físicos no pueden ver. Sin embargo, lo físico que tú puedes ver con tus ojos es tu propio cuerpo. O sea que de la parte trina, dos partes son invisibles y una parte visible. La parte visible es la parte de la carne, la parte corporal, la parte del cuerpo, pero la parte del espíritu y el alma son invisibles. Por tal motivo, si tú quieres aprender de la parte invisible, lo que tienes que hacer es primero mirar la parte visible, ¿verdad? Si tú quieres entender el diseño de la parte invisible, estamos hablando del alma, del espíritu, tienes que observar primero cómo funciona el diseño en ti en la parte visible para poder aprender de lo invisible. Y en este caso, nosotros que somos una trinidad hechos a imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo, tenemos que entonces prestar atención a la parte primero que podemos ver. Tú tienes que mirar primero lo que puedes ver para que entonces puedas entender lo que no puedes ver. Si tú no aprendes de lo que puedes ver, no vas a entender para nada lo que no puedes ver. Por tal motivo es necesario prestarle mucha atención al diseño que Dios ha establecido para nuestra vida, a lo que Dios ha establecido para nuestro ser, a lo que Él ha establecido, hermano, para nosotros, porque hay falta de conocimiento en el pueblo de Dios y la palabra dice que por falta de conocimiento mi pueblo pereció, y esto es algo que es real, hermano, y tenemos que entender y quedar en claro que estamos viviendo un tiempo donde un vino nuevo está siendo desatado, donde un vino nuevo está siendo derramado, está siendo revelado, es rema nuevo. Por tanto, los odres están viendo su nuevo diseño, hay un nuevo diseño. Entonces, ¿qué pasa? Dios está manifestando el ministerio profético. Todo comenzó proféticamente. Todo comenzó proféticamente en el principio y ha de terminar proféticamente. Amén. Todo lo demás quedará atrás. Pero lo profético es lo que da inicio a esto. El Señor, en su esencia mismo de profeta, en su esencia de tener poder en la palabra, así mismo termina todo en la Biblia de manera profética. Así que es necesario entender que para estos últimos tiempos y para los años que vienen, Dios está levantando el ministerio profético. Por eso es que tú estás sintiendo ese llamado en el área profética. Por eso es que se te están despertando tantas cosas y eso estaba escrito. Así que es bueno entender, para entender el tema de emisores y receptores, si vamos a entender el tema de emisores y receptores a nivel espiritual, es necesario que entendamos primeramente cómo funciona nuestra parte física, cómo es el diseño que Dios ha hecho. Entonces, observemos un poco esa parte física, mis amados hermanos. En la parte física, en la parte corporal, tú vas a entender que eres un emisor y un receptor. Por ejemplo, cuando tú estás frente a una situación que te pone bajo estrés, que te pone nervioso, que altera tus emociones, va a ser inevitable que otros lo noten. Por lo general es inevitable que los demás puedan notar tu estrés, puedan notar tu nerviosismo. ¿Por qué? Porque automáticamente tu cuerpo va a emitir señales que les van a dar a entender a las demás personas que estás bajo estrés, que estás nervioso. Bueno, las manos te comienzan a sudar, se te ponen fríos, a algunos les suda la frente, a algunos les tiembla la mano cuando están nerviosos. Por ejemplo, algunos están nerviosos y tiemblan sus manos. Mira, entonces, ¿qué estás emitiendo? Tu cuerpo está emitiendo señales de que algo está pasando. En ese caso está emitiendo una señal de que estás nervioso, estás enviando una señal de que estás bajo estrés. Esto es hablando de la parte física, porque cuando nosotros vamos a la administración
y vamos a lo que es una administración en tiempo real, en vivo y en directo, una administración, tú frente a una persona, ya no tiene que ver con la parte física, y esto es lo que muchos tienen que entender, porque hay algunas personas que se hacen llamar profetas, pero la lectura y la visión que ellos tienen no es de la parte invisible, sino que ellos se basan en la parte visible. Prácticamente es como psicológico, como que detecta, y por eso es que hay personas que ven a alguien en la iglesia que tiene la cara como triste y resulta, Dios me muestra que tú estás en tristeza, no porque espiritualmente hayan recibido revelación, sino porque leyeron la emisión física. Y yo no vengo a hablarte de las emisiones físicas, porque cuando hablamos de la parte de los dones de revelación, estos emisores y receptores proféticos están ubicados en la parte invisible, lo que es la parte del espíritu. Sin embargo, hay gente que se hace llamar profetas, que dicen tener dones, pero en realidad ellos lo únicas capacidades que tienen es una lectura psicológica de lo que emite la otra persona a nivel físico. Entonces le ven la cara como triste y viene y dice, así dice el Señor, saldrás de esa tristeza, y resulta que la persona no estaba en ninguna tristeza, sino que es que su cara es así, tiene la cara así como amargada. Hay personas que su expresión parece que estuvieran bravas, su expresión parece que estuvieran tristes, pero nada que ver con tristeza, nada que ver con bravera, sino que su expresión física. Entonces por eso hay personas que quieren venir a hacer lecturas psicológicas de la parte física de la persona. Es un error. Un profeta nunca va a venir a hacer una lectura de lo que ve con sus ojos. La lectura que va a hacer, o sea, lo que Dios le va a traer en revelación, lo que va a ver, tiene que ver con la parte invisible, con lo que tú no puedes ver. Esto es así. Entonces hay personas que dicen, así te dice el Señor, pero se están basando, ojo con esto, se están basando claramente en lo que ven con sus ojos físicos. Entonces no es por ahí. Sin embargo, yo estoy trayendo el tema en estos momentos de lo físico para poder dar una explicación de la parte invisible, porque el tema es emisores y receptores proféticos, pero esto tiene que ver con la parte invisible. Entonces te enseño, para tú entender cómo se emite, cómo es el emisor y receptor en la parte invisible, la parte profética, tienes que entender primeramente que nuestro diseño es ese, emisor y receptores. Por eso tenemos que primero aprender de lo que vemos, tenemos que aprender de lo que vemos para poder entender lo que no vemos. Entonces, te decía que cuando una persona, por ejemplo, tiene nervios o está bajo estrés, lo manifiesta físicamente, sudoración en sus manos, en su cara, temblor, ciertos detalles en su cara denotan que está bajo estrés o que está en nerviosismo, ¿verdad? Y estas son lecturas que puede hacer cualquier ser humano, no son dones de revelación, no son dones proféticos, es algo muy básico, muy físico. Hay gente que quiere llamarse profeta basándose en este tipo de lecturas, y por eso es que yerran, por eso es que cuando dan una palabra no concuerda, por eso es que cuando una palabra no concuerda con esa persona, o por eso es que la palabra nunca se cumple, terminan hablando con presunción. Entonces, mis queridos hermanos, si tú notas y entiendes que en tu parte física hay emisores, ¿verdad? Emites, y que también hay receptores, y sí que estamos llenos de receptores, tenemos más receptores que emisores. De hecho, cuando digo tenemos más emisores y tenemos más, más receptores que emisores, es porque en realidad el diseño es así. Receptores, wow, los receptores sensoriales que tenemos son muchos. Mira, los ojos son unos receptores, los oídos son receptores, ¿verdad? El tacto es receptor. Lo que tenemos es receptor, o sea, tú recibes. Tu cuerpo necesita alimento, tú te tienes que alimentar 3 veces al día para que por lo menos óptimamente tu cuerpo esté en funcionamiento. Así que tienes un aparato receptor que es tu estómago, recibe comida, ¿verdad? Esto es así. Necesitas hidratar el cuerpo, gran porcentaje del cuerpo es agua, tú necesitas hidratarte, necesitas tomar agua, por eso tienes todo este diseño para poder que tomes agua, o sea, el receptor recibe, y así, etcétera, etcétera. Vamos a darnos cuenta que físicamente estamos llenos de todo tipo de receptores más que emisores, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos nosotros, entonces el Señor, cuando entendemos nosotros que hay emisores en nosotros y que hay receptores en la parte física, entonces debemos entender que en la otra área espiritual, en la parte invisible, va a pasar lo mismo. Hay emisores y hay receptores. Bueno, hay receptores y hay emisor, por así decirlo. Ya voy a hablar del tema de por qué emisor. Hay algo, un detalle muy importante, que cuando Dios ha establecido
el diseño profético ha puesto dentro de nosotros varios receptores y emisores, sí, también, es que debemos decirlo, no, o sea, hablo de emisor y hablo de emisores, pero es que el tema, no sé si nos vayamos a una tercera parte para ampliar esa parte, pero en realidad, en la parte espiritual, estos receptores y esta parte de los emisores son muy importantes. Bueno, por ejemplo, cuando nos vamos a la parte invisible, cuando nos vamos a la parte espiritual, o sea, la parte de los dones de revelación, la parte de los dones proféticos, cuando vamos a ministrar, cuando vamos a hacer una administración, tenemos nosotros que comprender y entender de que hay emisores y receptores. Es decir, si tú entiendes que físicamente tú puedes notar cuando una persona está nerviosa o está bajo estrés por lo que emite físicamente, ¿verdad? También deberías entender que espiritualmente esta persona, todas sus emociones, toda su parte almática, todo lo que tiene que ver con todo lo que vive, con la parte espiritual, va a emitirlo. Lo va a emitir sin duda alguna porque somos así, ¿verdad? Somos así, este es el diseño de Dios. Dios mismo es un emisor como también es un receptor. Entonces, le prestamos atención a la parte invisible desde los dones proféticos. Por ejemplo, hablamos que los dones de revelación son palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra de ciencia. Por ejemplo, la palabra de ciencia es un don receptor, no es un don emisor como tal. Podríamos decir que es un don receptor y emisor, pero en realidad creo yo que es receptor y lo que emitimos vocalmente ya se da a través del don de profecía. Y en el don de profecía va incluida la palabra profética, la cual incluye palabra de ciencia, por así decirlo, ¿no? Porque también podría hablar del don de ciencia como un emisor y al mismo tiempo receptor cuando abro mi boca para expresar lo que recibí. Pero a eso le llamaría algo así como don de profecía, como lo que estoy emitiendo. Bueno, el concepto, para irlo entendiendo, lo vamos a ir familiarizando con el tiempo, pero considero yo que funciona de esta manera. Así que, por ejemplo, el don de ciencia es un don receptor, ¿verdad? El discernimiento de espíritu es un don 100% receptor, ¿verdad? Es receptor. Pero el don de palabra de sabiduría es un don emisor, ¿verdad? El don de profecía es un don emisor, pero el don de discernimiento, el don de ciencia son los dones de receptores. El don de palabra de sabiduría y el don de profecía son como dones emisores, ya que la profecía se basa en los otros dos dones para recibir la ciencia, el discernimiento de espíritu. Entonces, cuando hablamos de receptores, hablamos de estos dones de revelación, ¿verdad? Que son los que nos permiten recibir. Cuando tú te paras frente a una persona dentro de una iglesia y estás ministrándola y estás ahí ministrándola, tú entiendes, tú sobreentiendes, mi amado hermano, que la persona puede estar angustiada, que la persona puede estar triste, que la persona puede estar en graves problemas, que la persona puede estar a punto de quitarse la vida, que la persona puede estar en un estado donde ya no puede más, que está a punto de tirar la toalla. Son tantas cosas que pueden estar obrando ahí. Y esta persona está en la iglesia, viene buscando de Dios y puede estar haciendo una oración en su lugar donde está, pero esta oración la puede estar haciendo incluso mentalmente sin abrir tu boca. Puede incluso no estar expresando ni tristeza ni nada físicamente. Incluso esto podría confundir a la gente. Si tú te vas a una iglesia a tratar de reproducir algo por lo que ves en una lectura visual y física, podrías meterte en serios problemas. Y cuando digo podrías meterte en serios problemas es porque realmente, mi querido hermano, esto hace errar, porque realmente los receptores de la parte invisible no se basan en la lectura física, mi amado hermano. Se basa en la revelación del Espíritu Santo que te permite recibir, que te permite ver, que te permite sentir lo que literalmente está ocurriendo dentro de la mente de la persona. Entonces, por ejemplo, y por decir algo, la persona está en la iglesia. Y quiero que tengan en cuenta esto, mis amados hermanos que ven este contenido, que en este video, que están llamados a ministrar. Cuando está una persona, sea en la iglesia o sea en cualquier otra parte,
tú te vas a fijar y te vas a dar cuenta que la persona está parada frente a ti, que puede tener en estos momentos muchas angustias, ganas de quitarse la vida, problemas matrimoniales o problemas con los hijos, un problema económico o una batalla en la salud por su vida o la de un familiar, y puede no estar expresando nada con su cara, puede no estar expresando nada. Bueno, primeramente, nunca te vas a basar en la expresión que haga de su carácter. Quizás no hay una expresión de su rostro que te diga algo y no tienes que esperar eso. Sin embargo, la persona internamente está, o sea, espiritualmente, la angustia, la preocupación, el estar en esa situación hace que su parte espiritual emita hacia afuera. O sea, es inevitable, igual que cuando hay un estrés físico o hay algún cansancio físico. Por ejemplo, cuando una persona está cansada físicamente, tú le notas en su rostro, en su sudoración, que acabó de hacer una actividad física pesada. Esto es en la parte física, pero cuando hablamos de la parte espiritual, esto que está en el corazón también lo emite, pero ya no lo vas a recibir con estos ojos. Aquí es donde están los receptores proféticos que están dentro de nosotros activos y que, repito, nunca se van a activar y nunca se van a potencializar si tú no practicas profundos ayunos. Yo creo que yo he dejado claro esta parte en varios videos. Cuán importante es que el que quiera activar, si podemos utilizar la palabra activar, no sé, si quieres en realidad que se encienda ese fuego de estos dones, se potencialicen, o sea, es inevitable, pero la única forma es entrar en periodos largos de ayuno y ahí estar en meditación de la palabra y en oración. Yo he testificado, pueden buscar en otros videos que tenemos aquí en el canal, que cuando yo por primera vez, yo esto lo he dicho en otros videos, pero tengo que volverlo a repetir, tengo que volverlo a decir, tengo que quede claro, hermano, porque es basado. Recuerden que todas las enseñanzas que se están dando en este canal, en esta escuela profética, están basados en mi experiencia personal con los dones de revelación, los cuales están evidenciados en muchos videos que hemos subido desde el año 2012 a YouTube. Desde 2012 en adelante nosotros tenemos presencia en YouTube, donde se ha grabado ministraciones que Dios ha permitido, que el Espíritu Santo ha hecho a través de nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces, se evidencian estos dones de revelación, y basado en estos dones de revelación y mi experiencia, traigo estas enseñanzas. Si tú recibes esta enseñanza y te sientes edificado por ella, wow, gloria a Dios, porque seguramente cuando tú vayas a ministrar, seguramente cuando vayas a seguir dándole desarrollo a tu ministerio, lo que Dios te ha entregado, vas a poder influenciar, vas a poder llegar a alcanzar muchas almas para Cristo. Y eso es lo que a mí me alegra, lo que me apasiona. Ese es mi pago, hermano, saber de que las personas pueden ir y desarrollar su ministerio alcanzando más almas y dándole gloria a Cristo, y saber de que yo con un video, con una palabra, pude también estar en esa ganancia de esa alma, me llena y hace parte de mi ministerio. Por eso hablamos de que esta escuela profética es gratis, es una escuela profética virtual, salida de los estándares normales. O sea, esto es un diseño nuevo. No estoy interesado en parecerme a ninguna escuela, estoy interesado en que tú seas edificado. Ok, mi amado hermano, entonces cuando tú vas a ministrar, tienes que entender que te enfrentas al mundo invisible. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esta persona viene oprimida por el mundo invisible de las tinieblas, por así decirlo. Y vienen sus angustias, en sus problemas, en sus pruebas, en lo que esté pasando. Tú estás frente a esa persona y sabes que Dios puede darle una palabra, un direccionamiento a través de ti. Tú sabes que lo puede hacer. La cuestión es que tú tienes que estar ahí 100%, ¿cómo lo digo? Tú tienes que estar ahí frente a la persona 100% listo y 100% alineado con el Espíritu para poder recibir, para poder que tu receptor profético pueda recibir lo que el Espíritu Santo quiere que sepas, lo que el Espíritu Santo quiere que sepas de esa persona. Entonces, está frente a la persona no está emitiendo nada físico, tú no sabes si está preocupado, estresado, pero la persona está calmado tal vez y tranquilo en la iglesia, pero tiene un grave problema en su casa quizás. Entonces, aquí es donde los receptores tienen que ir a abrirse. ¿Y cómo es el proceso entonces para que estos receptores funcionen? Bueno, aparte que estoy diciendo de que es necesario que para que se activen ayunes muy fuertemente, ayunes fuertemente, hermano. Y bueno, es como me pasó a mí, por eso decía de las experiencias.
de la experiencia en mi propia vida ministerial, porque cuando yo anhelé muchos años antes del 2012, quería escuchar la voz de Dios, pero era que me pasaba algo, hermano. Yo estaba en la iglesia, y en la iglesia yo tocaba la alabanza, yo me hacía cargo de la alabanza, era como la parte derecha, mano derecha del líder de esta iglesia. Estaba ahí siempre, estábamos en culto martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esto es algo que ya yo viví. Yo sé lo que es congregarme todos los días en culto evangelístico. Yo sé lo que es ir a la iglesia, hermano. Esto ya yo lo aprendí, pero tú en tus inicios no puedes ser blendengue. Tus inicios son la base más importante, mi amado hermano. Si esta base no está presente, es difícil que cuando ya crezca lo logres, porque cuando crezca van a haber tantos problemas que quizás ya no te congregues como antes, tantas cosas, pero si no tuviste una base, hermano, vas a ser derretido. Las tormentas te pueden tumbar. Por eso es importante los cimientos. Los cimientos deben ser de buen ayuno, de buena oración y buena oración para que en tu futuro tengas una base sólida. Y yo recuerdo que en esos años yo anhelaba tanto que el mover sobrenatural de Dios estuviera sobre mi vida, que lo que yo hacía, yo oraba por los enfermos y predicaba. No había más nada, ni siquiera hablé en lenguas jamás, ni repetí lenguas. Nunca, ni abrí mi boca para decir, dice el Señor, jamás lo hice, y siempre tuve gran temor de este tipo de cosas, lo sigo teniendo. O sea, me parece que es una responsabilidad muy grande decir a una persona, si te dice Señor, porque sería una mentira decirle así te dice Señor cuando el Señor no le está diciendo nada, solo porque quieres mostrarte como profeta y quieres alimentar tu ego para que digan, wow, profetiza. Es grave hablar con presunción de esta manera, porque, si tú eres un mentiroso y quieres ser un mentiroso, una mentirosa, mejor ve a mentir en otras áreas a otras personas, pero no en el área de Dios, no en el territorio de Dios. Si eres un mentiroso, bien miente allá en otras cosas, yo no sé, y después tendrás que arreglártelas con Dios igual por mentiroso, pero no traigas ese espíritu de mentira a las cosas de Dios, porque este sí es un problema grave, mi amado hermano. Yo ahí sí stop, yo ahí paro, yo prefiero parar, hermano. No tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? No puedes traer esto porque es que es peligroso. Entonces, yo no había nunca ni hablado en lenguas ni había dicho así, sí, Señor, tuve temor a esto. La situación y la cosa es, mi amado hermano, que después de un tiempo estar en la iglesia y no ver nada sobrenatural, entre comillas, porque seguramente muchas cosas sobrenaturales se están ocurriendo por uno las veía, pero uno quería ver más y eso está bien. Quiero más, querer más está bien, querer más del Señor está bien, eso está bien. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, oye bien, Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso, Moisés no se conformó con eso. No, Señor, Moisés no se conformó con eso, sino que Moisés vino y dijo, Señor, está bien, tu presencia irá conmigo y este es lo mejor. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar, amén. Pero Señor, tengo algo más. Él no se conformaba. Señor, quiero ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Wow. Uno diría, hombre, este hombre está diciendo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, confórmate. Pero este hombre no. Está bonito, está lindo, está hermoso y lo necesito. Sin su presencia no puedo ir, pero Señor, quiero ver tu gloria, quiero más, quiero ver tu gloria. Wow. ¿Sí ves? No te conformes. De hecho, tú no te puedes conformar. Tú necesitas tener un encuentro con la gloria de Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo obraba en el profeta Isaías. El profeta Isaías estaba lleno de la presencia de Dios y por eso del capítulo 1 al capítulo 5 tú lo ves profetizando, porque el Espíritu de Dios está en él, si no hay profecía. Pero hay mucha imperfección en él aún. Es que el hecho de que el Espíritu Santo esté sobre ti no quiere decir que tú no peques, no quiere decir que tú seas perfecto. El Espíritu Santo está ahí para venir y darte a ti, para guiarte, para enseñarte, para revelarte las cosas y guiarte a toda verdad y para redarguirte de pecado. ¿Sí ves por qué está el Espíritu Santo? Y para redarguirte de pecado, así que tú estás en un camino de perfeccionamiento. Isaías del capítulo 1 al capítulo 5 era un hombre aún de labios inmundos, habían cosas en él todavía, pero el Espíritu Santo ya estaba en él, por eso se manifiestan las profecías. Bueno, no estamos hablando de que él está en pecados de muerte, pero está lidiando con muchas cosas en su carácter y que eran pecaminosas de todas maneras. Por eso Isaías del capítulo 1 al capítulo 5, la presencia está en él, por eso profetiza. Pero no es sino a partir del capítulo 6 que tú notas un poderoso cambio
en la profecía de Isaías. ¿Y a qué se debe eso? Que es que en el capítulo 6 él tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Si nunca has leído el capítulo 6 de Isaías, léelo. Ahí él tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Y este encuentro con la gloria de Dios lo hizo verdaderamente reconocer su condición. Soy hombre inmundo de labios. Sin embargo, también le hizo confirmar su llamado y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Por eso tú no puedes conformarte ahora, porque la presencia del Espíritu Santo es lo mayor que necesitamos. Sí, sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo nada podemos caminar, no podemos avanzar, porque Él es el que nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas y nos redarguye de pecado. Amén. Pero necesitamos ahora que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios nos guíe. Este es el problema, que la gente no entendió qué era la función del Espíritu Santo. Creían que obtener el Espíritu Santo, que Dios les diera el Espíritu Santo, que Dios les diera la promesa del Espíritu Santo, era ya parar. Ya lo tengo todo. No. Ahora tienes que entender que es que el Espíritu Santo vino para guiarte a un encuentro con la gloria de Dios. ¿Sí comprendes este concepto? El Espíritu Santo no es el destino final. El Espíritu Santo te ha sido dado para guiarte, enseñarte todas las cosas y guiarte a un encuentro poderoso con la gloria de Dios. Jamás vas a tener un encuentro con la gloria de Dios si no es el Espíritu Santo el que te guía a ello. Y el Espíritu Santo guió a Jesús a este ayuno de 40 días allá en el desierto. Entonces es un encuentro, créeme, de 40 días con la plena gloria de Dios que Jesús tuvo allá. Porque una vez salió del ayuno de 40 días, el ministerio fue muy grandemente explosivo. Y esto es muy interesante, hermano, muy interesante, de verdad que sí, entender esto. Yo quiero que si los que nunca habían escuchado esto, o sea, yo nunca he escuchado esto en ninguna parte, estoy hablando, es lo que Dios me ha enseñado y lo puedo ver. Así que Moisés dijo: Señor, tu presencia irá conmigo, amén. Ahora déjame ver tu gloria. Moisés sí lo entendía: ya tengo tu presencia, ya tengo tu espíritu, ahora permíteme ser guiado por tu espíritu, tu presencia, a ver tu gloria. Y Isaías en el capítulo 6 fue guiado por el Espíritu Santo a un encuentro con la gloria de Dios, por eso su ministerio se potencializa. Por eso tú tienes que entender que tú necesitas un encuentro con la gloria de Dios, no puedes conformarte. Y yo estaba en aquellos años, en aquella época, mis amados hermanos, orando por los enfermos y predicando, porque su presencia divina estaba conmigo, su Espíritu Santo me guiaba y me acompañaba. Pero yo quería lo mismo que Moisés, un encuentro con su gloria. Déjame ver tu gloria. Así que yo para esos días, Señor, nunca había profetizado, nunca había dicho así dice el Señor, ni este tipo de cosas. Pero yo le decía: Señor, yo quiero escuchar la voz audible de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero escuchar la voz audible de tu Espíritu Santo. De hecho, tenemos aquí en el canal un podcast llamado La Voz Audible. Mira la miniatura para que la tengas presente y la puedas ir a buscar en YouTube y la puedas ver. La voz audible del Espíritu Santo. Hablo más a fondo de esta experiencia, cómo sucedió esos primeros años, pero aquí hago un recuento rápido. De tal manera que le dije: Señor, quiero escuchar la voz audible de tu Espíritu Santo. Yo he escuchado que la pastora tal un día la escuchó y he escuchado a algunos hombres que la han escuchado. Yo necesito, porque siento que estoy frustrado. Sí, oro por los enfermos y yo sé que a muchos de ustedes les pasa. Oro por los enfermos, predico, y en ese momento bien, pero cuando regresas a casa sientes como que no sé, falta algo. Bueno, eso es algo que sientes que falta basado en ese encuentro con la gloria de Dios, con ese encuentro sobrenatural. Señor, déjame ver tu gloria. Yo quería escuchar la voz del Espíritu Santo y realmente la pude escuchar, pero yo tuve un proceso de a partir de ahí. Empecé a ayunar 4 días a la semana. Ayunaba 4 días a la semana, descansaba de los ayunos y volví a la siguiente semana y otra vez 4 días y otra semana otra vez 4 días y otra semana otros 4 días. Por eso digo, sin ayuno no hay nada de lo que es espiritual. O sea, el mundo invisible, la parte sobrenatural, solo tienen activación a través del ayuno, y lo sigo repitiendo, lo sigo diciendo. Es el ayuno, es la intimidad, es el encuentro íntimo con Dios, lo secreto, el secreto con Dios. Es el secreto con Dios. Me gusta mucho cuando uno lee el Salmo 91, que en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Pero hay una versión en inglés que me gusta mucho. Hay una versión en inglés de una Biblia en especial que se llama la Biblia del Rey Jacob. La Biblia del Rey Jacob. Esta Biblia dice así. Está en inglés, pero la traduzco al español. Esta Biblia dice: el que habita, porque nuestra Reina Valera dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Pero en esta versión en inglés dice: el que habita en el secreto del Altísimo, en el secreto. Yo creo que esta es la palabra más correcta de traducción que debería existir aquí.
El que habita, sí, porque es que no es el que habita el abrigo del Altísimo, entonces dice cualquiera, la protección de Dios está sobre cualquiera. Por eso mucha gente antiguamente abría el Salmo 91 en sus casas para que, como símbolo de protección. Pero, mis queridos hermanos, es el que habita en el secreto de Dios. Y en el secreto de Dios es la intimidad de la oración y el ayuno. Ese secreto ahí es el que va a hacer que tú mores, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en el secreto del Altísimo es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente? El que mantiene en el secreto de Dios. Por eso dice la palabra. Por eso la palabra dice, tú entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto. Estás entrando en el secreto. Te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? En público. El secreto. Por eso a la hora de orar, mucha gente dice esto. Bueno, muchas personas tienen las costumbres, sobre todo en Estados Unidos y en República Dominicana, Puerto Rico, de ir a las montañas a orar, de buscar un monte para orar, porque si tú te das cuenta en la Biblia Jesús buscaba los montes para orar, sobre todo un monte en especial, y muchas antiguas personas buscaron un monte para orar, y muchos han tomado estas costumbres de hacerlo, y está bien, no está mal. Sin embargo, no es la montaña. Hoy en día no es la montaña en realidad, porque la mujer samaritana dice al Señor, Señor, ¿dónde debemos orar? ¿En el monte o en Jerusalén? Y él le dice, mujer, créeme, que ni en el monte, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. O sea, en el secreto de Dios. Sea que ores en el monte, sea que ores en tu casa, sea que ores en Jerusalén, o sea donde ores, tienes que ir al secreto, aquí en tu corazón. ¿Dónde tienes que ir al secreto? Aquí en tu corazón, mi amado hermano. Tienes que ir a la intimidad de Dios aquí en tu corazón. Esto no funciona porque me pongo un título de profeta y luego me paro en el púlpito y ya. No. Toda esa manifestación de esa unción pública que se ve públicamente tuvo una gestación en el lugar secreto, ¿verdad? En el lugar secreto. Vive Jehová en cuya presencia estoy, era la frase de Elías. Este hombre mantiene el secreto de Dios. Entonces, mi amado hermano, cuán importante es entender. Si tú tienes un monte a donde orar, yo he orado en monte. Yo he ido a un monte. Y cuando yo voy a Estados Unidos, a mí me gusta ir a los montes, porque aquí en Colombia no es que tenga montes de oración. Aquí no existe tal cosa como en otros países que sí se han levantado montes de oración y están los espacios específicos de eso para acá. No. Acá es un poco diferente debido a ciertas otras circunstancias y debido a ciertas cosas. No tenemos esto, no lo tenemos. Hay montañas vacías, pero no tenemos la costumbre de agarrar para allá. Y pues si no lo hacemos tampoco hay problema, pero si lo puedes hacer está bien. Pero no puedes decir que el que ora en el monte, este tiene mayor unción y este tiene mayor, porque Jesús lo dijo, no es ni en el monte ni en Jerusalén, es el que ora en espíritu y en verdad. No importa el lugar donde lo hagas, siempre y cuando lo hagas en espíritu y en verdad. No importa si es en el monte o en Jerusalén, siempre y cuando lo hagas de corazón. No importa si es en la montaña o es en el cuarto con tu puerta cerrada, siempre y cuando lo hagas en espíritu y en verdad. Esto es lo que importa, mi amado hermano, el secreto. Así que el secreto es el secreto. El secreto es ir al secreto de Dios. El secreto, hermano, es estar en intimidad con Dios. De nada. Mire, yo conozco personas, cuando digo conozco, y en realidad no es que me haya topado con ellas, puedo discernir el espíritu de que hay muchas personas, puedo discernir el espíritu de verdad, que les gusta fanfarronear y sí, porque van a un monte. Wow, estoy en el monte, hermano, el monte de la oración, que quería, wow, este hermano va al monte. Pero hay gente que va al monte a perder el tiempo porque van allá a la montaña solo para que otros los vean. Otros van a la montaña, pero no van en espíritu y en verdad. Entonces, ¿de qué sirve que haya la montaña si no van en espíritu y en verdad? ¿De qué le sirve que vaya a la montaña si después de que vaya a la montaña, baja de la montaña a ser un adúltero? Porque estamos hablando, hermano, de que gente que verdaderamente, y que uno sorprendió, lleva en su vida pecados de muerte que destruyen hogar, que destruyen vidas. Increíble. Entonces, no es la montaña, más si lo hace en la montaña y lo hace en espíritu y en verdad, wow, súper poderoso.
Pero si no tienes la oportunidad de hacer la montaña, no te preocupes. Muchos no tienen la oportunidad de la montaña, pero lo importante es que sea montaña o sea en tu casa, que lo hagas en espíritu y en verdad. Esto, mi querido hermano, es lo más importante. Entonces, para aquello entonces yo ayunaba 4 días a la semana y créeme que después de un mes de estar haciendo 4 días de ayuno a la semana, ¡pum!, vino la presencia de Dios a traerme ese encuentro tan maravilloso donde escuché la voz audible del Espíritu Santo. Esto es algo que marcó mi vida desde entonces. Tengo 17 años de ser cristiano y mi vida sigue marcada por esa manifestación sobrenatural de su voz audible, que la he escuchado en 17 años 5 veces, creo que 5 o 6 veces la he escuchado, no más, audible, y ha sido real y literal. Entonces, les invito a que vean ese podcast que tenemos aquí en el video, es uno de los podcasts más antiguos, La Voz Audible, o que mires este video, y tengo la miniatura también, que se llama ¿Cómo recibí el don de ciencia? ¿Cómo recibí el don? Testimonio. Y tengo la miniatura para que vayas y lo busques y lo observes si no lo has visto. Entonces, mis queridos hermanos, los receptores y los emisores solamente van a estar activos, porque estoy hablando de cuando tú vas a administrar a una persona, estoy hablando de cuando tú vas a administrar a una persona, tú vas a administrarla, pero tú comprendes de que necesitas poder ver espiritualmente para poder ver dentro de la persona lo que Dios, lo que el Espíritu Santo te quiera mostrar. Estamos hablando de la parte invisible, lo que tus ojos físicos no pueden ver. O sea, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de los dones receptores, está el don del discernimiento de espíritu y está el don de la palabra de ciencia. Son dones receptivos, hermano. Los dones proféticos, discernimiento de espíritu, ¿ven? Don de palabra de conocimiento, palabra de ciencia, como dones receptores. Como don emisor tenemos el don de profecía. Ok, entonces, mis amados hermanos, nosotros ya conocemos estos dones. Ahora es entender que la persona que está frente de ti tiene emisores. Tú estás como un receptor ahí, tiene emisores. Entonces, ¿cómo están estos emisores? Mira, haz de cuenta así como en la parte física, la persona cuando tuvo una actividad física, notaste que estaba cansadísima cuando tuvo la actividad física porque la viste sudando en su frente, le viste su cabello húmedo, viste su respiración y tal. Tú puedes entender, wow, esta persona estaba en actividad física. Ok, está bien. Asimismo, cuando la persona tiene agotamiento espiritual, está cansado en la vida, los problemas, una cosa, también emite, pero no emite sudor, no emite algo físico, es algo espiritual. ¿Cómo es? Así como físicamente lo pudiste notar, bueno, la persona está frente a ti. Imagínate que la persona es el centro de sus propias emociones, porque lo es. La misma persona es el centro de sus propias emociones. Y que a su alrededor, tú has visto cómo los protones y electrones, los que han visto el dibujo de un átomo, han visto la imagen de un átomo, de hecho te quiero dejar la imagen del átomo aquí, mirad. Si ves que los emisores y los receptores los protones y electrones están dando vueltas circundando alrededor del núcleo, ¿ok? Bueno, asimismo, la persona como centro de sus emociones va a estar circundando alrededor lo que está manifestando su corazón, pero es invisible y es inevitable que lo emita. Así Dios diseñó las cosas. Esto es impresionante, nadie habla de esto, mis amados hermanos. Pero yo, ¿qué hago? Yo tengo que hablar lo que Dios me ha enseñado. Que a partir de este conocimiento es que ha brotado y ha fluido la manifestación de los dones de relación que se ve en mí, que están evidenciados, repito, en los videos, los puedes ir a ver. Y esto es sorprendente y maravilloso, porque yo me sorprendo de lo que Dios me revela, y me sorprendo y le doy gracias a Dios por la edificación que reciben las personas, y palabras tan concretas y palabras tan certeras, y lo mejor, el cumplimiento de palabras, que se cumpla, a saber de que no se está hablando con presunción ni con egocentrismo, que se está buscando y pensando en la edificación de la persona. Así que la persona tiene circundando a su alrededor información, hermano, su preocupación, su estrés, está ahí. No es que Dios esté haciendo la que salga la persona, no, es la persona quien está emitiendo. Lo que Dios va a hacer es abrirte el entendimiento a través de los dos de relación, para que tú captes lo que tienes que captar de esa persona, para Él hablarte lo que tiene que darte a entender, lo que Dios tiene que darte a conocer de esta persona, a través del don de ciencia, a través del discernimiento de espíritu, para que se forme una poderosa palabra profética que va a ser emitida a través del don de profecía. Entonces, mis amados hermanos, la persona tiene esta información ahí, pero tú te puedes parar y no verla, porque estás pendiente. Así que, número 1, no puedo estar pensando que todo lo voy a ver con estos ojos. No te bases en la expresión de la persona, porque está llorando, está triste. No te bases que porque tiene cara de que está como
como disgustado, entonces no te bases en eso. Entonces lo primero es decir, Señor, tú eres el que ve en lo profundo del corazón de las personas, ve en nuestro espíritu, permíteme ver lo que tu espíritu puede ver. Ahí, entrar a no dejarnos guiar por nuestros ojos carnales es número 1. Número 2, hermano, cuando estoy frente a la persona, cuando estás frente a la persona, tienes que estar verdaderamente dispuesto para escuchar. Tus dones tienen que estar activos. Y ahí donde vuelvo a repetir, es necesario lo de la oración y el ayuno. Entonces, cuando yo me acerco a la persona, wow, vengo y canto. Aquí hay algo como esta semana que estuve en un congreso, había una señora orando, una señora de edad, orando. Yo estoy moviéndome por la iglesia, me muevo bastante. La señora, tengo el micrófono en la mano y de repente están activos estos dones en mí y le digo a la señora, tú estás orando por 2 cosas. La señora hace así. O sea, la señora literalmente en su mente o en su ser, o sea, está orando por 2 cosas. No es que yo me haya parado al lado y le haya escuchado decir, Señor, oro por 2 cosas, oro por esto y otro. No, nada de eso, hermano, para nada. De hecho, ni siquiera pasó así. Es el hecho de que estoy ahí, de repente esta señora está orando por 2 cosas. Es inexplicable, solamente que recibiste, porque está orando por 2 cosas y el Espíritu Santo está permitiendo que lo veas y tú estás alineado para verlo. Porque muchas veces el Espíritu Santo quiere mostrarte cosas, pero lastimosamente la gente no está alineada porque les hace falta no tanto la montaña, sino el secreto. Sea montaña o sea Jerusalén, lo importante es que estés en el secreto de Dios. Entonces, mi querido hermano, al estar parado frente a la persona, yo canto esto. Estás orando por 2 cosas. Y viene enseguida mi ser bajo la revelación, bajo ese receptor. Estás orando, 1, por tus hijos en específico. Amén. Crees que no van a volver, pero van a volver a Dios. Aquí hay una información muy profunda porque si tienes hijos, tú no lo sabes. Pero decirle que van a volver es porque estás diciendo que ya hicieron parte del conocimiento de Dios, ya conocieron a Dios. Literalmente sus hijos se habían apartado, pero esto es algo que no sabía, pero vino por la revelación. Así que yo no estoy preguntando, le estoy diciendo a la señora lo que Dios me está mostrando. Tus hijos, estás orando por 2 cosas. Dice el Señor, tus hijos van a volver. Y número 2, estás orando por tu salud. Estas 2 peticiones tienes delante de Dios sin que ella la abriera la boca. No es que siempre esta revelación se dé. Tú vienes, bueno, como el hermano Andrés, Dios le habla así, voy a llamarlo para que Dios ore por mí, creyendo que va a pasar así. Difícilmente pasaría, porque yo no puedo manejar esto. Yo no puedo decir, cada vez que oro a una persona voy a recibir, voy a entender este tipo de revelación. Muy complicado. Son cosas del Espíritu Santo. Veo lo que me permite el que vea. Yo solamente estoy alineado para 100% para ver, para escuchar, para que mis dones receptivos se activen y puedan ser usados. Pero Él me quiere permitir que vea solo esto o vea solo aquello. Entonces, si tú vienes y dices, voy a orar, ya voy a decir al hermano Andrés que oremos porque entonces así Dios le va a revelar. O sea, puede no pasar, hermano. Yo oraré por ti. Si Dios muestra algo, te lo diré. Si no, no puedo hacer nada, hermano. No puedo hablarte de lo que Dios no me está mostrando. Entonces, bajo estos detalles impresionantes, increíblemente, podemos nosotros entender y comprender que cuando estamos parados frente a una persona, hay algo que está emitiendo espiritualmente. Entonces, esto que está emitiendo espiritualmente, tú y yo lo cantamos y lo recibimos. Oye, estás orando por 2 cosas. 1, estás orando por tus hijos. Dice el Señor, van a volver. Suéltalo en su mano. Y número 2, estás orando por tu salud. Wow, en el nombre de Jesús. Dice el Señor, y ahí se desarrolla la palabra. Pero es porque estos receptores están activos y estamos alineados. Te estoy enseñando. Entonces, estos emisores y receptores, ¿cómo están? Porque la gente piensa de que receptores, de que voy a escuchar la voz de Dios, siempre piensa en este oído, en su oreja, y siempre están pensando, ¿por qué me pasó, hermano? Quería escuchar con esto, pero no escuchaba nada. Wow. ¿Podría escuchar con esto? Claro que sí, pero no escuchaba nada. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, mi querido hermano, de poder levantarnos al secreto de Dios, a la oración, al ayuno, humillarnos delante de Dios, a reconocer que somos pecadores, hermano. Yo reconozco que yo sí soy un pecador. Todo lo que opera en mi vida opera por la misericordia y la gracia del Señor. Literalmente es su gracia, hermano, porque es inmerecido lo que el Señor me ha dado. El Señor me ha dado unos dones que a mí y a mi familia, nosotros aquí en mi familia sabemos la realidad de estos dones porque lo hemos vivido en tantas cosas que decir, o sea, nosotros sabemos, mi esposa sabe la realidad de los dones y lo real de los dones que me ha dado. Y también sabemos lo inmerecedor que soy de ellos totalmente, pero eso es lo que muestra precisamente la grandeza de Dios, que Él ha escogido lo más vil y menospreciado, así que nadie podría jactarse en su presencia. Esto no es cosa mía. Por eso los dones no hablan de la persona, wow, esa persona es un grande en Dios. No. Los dones hablan de lo grande que es Dios. Lo que me habla de ti son tus frutos, mi amado hermano, son tus frutos. Así que, emisores y receptores 2, te quería hacer entrega para que
fueres entendiendo un poco más, amado hermano, que la persona que tú vas a ministrar está emitiendo esa información hacia afuera, está emitiendo su preocupación, su tristeza, su oración, así no abra su boca, todo está saliendo hacia afuera, todo porque es el diseño, así como físicamente emite, espiritualmente también emites igual. Así que tus receptores tienen que estar activos, como solamente se afinan a través del ayuno y la oración. Espero que quede claro y lo hago. Esta enseñanza es tan sencilla, hermano, es tan sencilla, pero es profunda al mismo tiempo, porque es sencilla, no se lo cuente, no es algo que, o sea, al final te estoy llevando un tema sencillo, ora y ayuna, pero desde este punto, desde esta aplicación, sé que te va a dar mayor entendimiento y esa es la oración y eso esperamos. Mis amados hermanos, te habló Andrés Rodríguez, espero que sea edificación para ti, no olvides dejarnos tu like, dejarnos un buen comentario, recuerda que así nos ayuda para que el algoritmo de YouTube pueda sugerir este video a muchas más personas. Bendiciones y hasta la próxima. Recuerda, desde aquí, desde el canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Amén.